Esta historia es para ti. Quizás hoy estás viviendo algo parecido. ¿Qué haces cuando tu pasado pesa más que tu presente? Cuando intentas seguir adelante, pero ciertos recuerdos vuelven una y otra vez. Errores que aparecen en silencio, justo cuando todo parece estar tranquilo. Decisiones que tomaste en otro momento, con otra versión de ti, pero que hoy siguen doliendo como si hubieran ocurrido ayer. Hay culpas que no duermen. Pensamientos que regresan de madrugada, sin aviso, repitiendo la misma frase, si hubiera hecho las cosas diferente, como si una sola decisión tuviera el poder de definir toda tu historia. Y poco a poco, sin darte cuenta, empieza a crecer una sensación peligrosa, la idea de que tu pasado te descalifica. De que ya no mereces ciertas oportunidades. De que llegaste tarde. De que otros sí pueden avanzar, pero tú no. Sonríes por fuera. Sigues con tu rutina. Cumples lo que debes cumplir. Pero por dentro cargas con la duda constante de si ese error fue demasiado grande. De si aún hay espacio para algo nuevo. De si todavía hay propósito para ti. Si estas palabras te incomodan un poco, si algo dentro de ti se movió al escucharlas, no es casualidad. Porque en este momento, quizás sin saberlo, estás pensando, están hablando exactamente de mí. A veces todo comienza con una decisión tomada en segundos. No fue planeada. No fue malintencionada. Fue un impulso. Un momento en el que hiciste lo que pudiste con lo que tenías en ese instante. Pero el tiempo pasó, y esa decisión se quedó contigo. Hay palabras que se dicen una sola vez, pero que resuenan durante años. Palabras que no vuelven, que no se pueden borrar, que cambian relaciones, caminos, destinos. Y aunque nadie más lo mencione, tú lo recuerdas. Siempre. Ese error, el que no cuentas, el que escondes, fue el que lo cambió todo. Desde entonces, sientes que vives pagando por ayer. Como si el presente fuera una consecuencia constante del pasado. Como si cada oportunidad nueva viniera acompañada de una voz interna que susurra, después de lo que hiciste, ¿de verdad mereces esto? Esta historia es para ti si cargas con culpa del pasado, si hay errores que duelen más con el tiempo en lugar de sanar. Si el arrepentimiento profundo se volvió parte de tu diálogo interno. Hay vergüenzas silenciosas que nadie ve. No contarle a nadie lo que pasó. Evitar ciertos temas. Cambiar de conversación. Sonreír por fuera mientras por dentro te castigas una y otra vez. Sigues adelante, sí, pero con una mochila invisible llena de reproches. Tal vez incluso te has convencido de que ya es demasiado tarde. De que ese error te cerró puertas para siempre. De que otros pueden equivocarse y seguir, pero tú no, y aunque nadie te lo haya dicho directamente, tú mismo te repites esa sentencia todos los días. Si te reconoces en esto, no es casualidad que estés aquí. No llegaste a esta historia por azar. Llegaste porque algo dentro de ti sigue buscando sentido, alivio, comprensión.
Esta historia es para ti, porque nadie ve cuánto te has juzgado en silencio. Porque nadie sabe cuántas veces has querido retroceder el tiempo. Porque cargar con el pasado cansa, y tú ya estás cansado. Y aún así, sigues aquí. Escuchando. Sintiendo. Buscando algo más allá de la culpa. La culpa no siempre grita. A veces susurra. Aparece en momentos simples, cuando todo está en silencio, cuando bajas la guardia, cuando crees que ya lo habías superado. Es una voz interna constante, que no necesita levantar el tono para hacer daño. Está ahí, recordándote lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que hubiera podido ser diferente. Y esa voz dice cosas duras. Dados, yo arruiné todo. Dados, si no fuera por ese error, mi vida sería otra. Dados, esto es lo que merezco. Con el tiempo, empiezas a creerle. Te comparas con personas que hicieron las cosas bien. Gente que tomó mejores decisiones, que no se equivocó como tú, que siguió el camino correcto. Y aunque no conozcas toda su historia, en tu mente ellos representan lo que tú ya no puedes ser. Esa comparación no es ruidosa. Es silenciosa y cruel. Te hace sentir pequeño. Retrasado. Fuera de lugar. Como si hubieras perdido una oportunidad única y ahora solo te quedara aceptar las consecuencias. Y entonces llega el miedo. Miedo a intentar de nuevo. Miedo a fallar otra vez. Miedo a confirmar lo que ya crees sobre ti. Porque si vuelves a intentar y no funciona, la culpa tendrá razón. Así que prefieres no moverte. No arriesgar. No soñar demasiado. Poco a poco, se instala una sensación más profunda, la idea de que no mereces un nuevo comienzo. Que ya gastaste tu oportunidad. Que otros sí pueden equivocarse y levantarse, pero tú no. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Escucha reproches. Escucha condenas. Escucha un juicio constante que no viene de afuera, sino de dentro. Tal vez incluso has llegado a pensar que Dios ya no te mira igual. Que la vida te puso en pausa. Que ese error fue tan grande que te dejó fuera del plan. Y aunque no lo digas en voz alta, hay una parte de ti que siente que fue abandonada. Te preguntas si todavía hay propósito para alguien como tú. Si todavía hay lugar para alguien con tu pasado. Si no llegaste demasiado tarde. Y duele. Duele porque no es solo el error lo que pesa, sino todo lo que vino después, la culpa prolongada, el autocastigo, la sensación de cargar una etiqueta invisible que dice fallido. Sigues funcionando. Cumples con lo que debes. Nadie diría que estás roto. Pero por dentro, algo se siente detenido. Como si una parte de ti hubiera decidido no avanzar para no volver a equivocarse. Cuando el dolor habla, el alma escucha. Escucha cansancio. Escucha resignación. Escucha una pregunta que no se va: ¿de verdad todavía hay algo para mí? Este es el punto más pesado.
El lugar donde muchos se quedan atrapados. No porque quieran, sino porque creen que no tienen derecho a seguir. Porque confundieron un error con una identidad. Porque dejaron que el pasado hablara más fuerte que cualquier posibilidad futura. Si te reconoces aquí, no estás exagerando. No eres débil. Estás viviendo el peso real de la culpa no resuelta. Y eso agota. Eso desgasta. Eso apaga. Pero incluso en este punto oscuro, algo sigue vivo. Algo sigue escuchando. Algo sigue buscando sentido, aunque no lo sepas explicar. Y por eso sigues aquí. Escuchando. Sintiendo. Resistiendo. Porque, aunque la culpa diga que todo terminó, la historia aún no ha dicho su última palabra. Hay un punto en el que la culpa deja de ser un susurro, y se convierte en una frase clara, directa, imposible de ignorar. Me equivoqué. No es un pensamiento ligero. Es una admisión pesada, profunda, que cae como una verdad que ya no se puede esquivar. Me equivoqué, y con esa frase viene todo junto. El peso total del error. Las consecuencias. Las personas afectadas. El tiempo que no vuelve. De repente, la mente empieza a viajar hacia atrás. A ese momento exacto donde todo cambió. A esa decisión. A esa palabra dicha sin pensar. A ese paso que parecía pequeño, pero lo alteró todo. Y aparece el pensamiento más cruel de todos. Si hubiera sabido. Si hubiera sabido lo que iba a pasar. Si hubiera sabido cuánto iba a doler. Si hubiera sabido que ese error me acompañaría tantos años después. La cabeza se llena de versiones alternativas de la vida. Caminos que no tomaste. Futuros que imaginaste, pero que ahora parecen cerrados. Y cuanto más lo piensas, más fuerte se instala una necesidad imposible. Querer borrar el pasado. Querer apagar ese recuerdo. Querer volver atrás solo un segundo. Pero no se puede. Y ahí es donde el dolor cambia de forma. Ya no es solo tristeza. Es frustración. Es rabia contra ti mismo. Es cansancio de cargar algo que no sabes dónde dejar. Empiezas a confundir cosas. Confundes un error con quién eres, confundes una mala decisión con tu valor, confundes una caída con un final. Sin darte cuenta, ya no dices me equivoqué. Dices, yo soy el error. Y eso duele más. Porque si el error eres tú, entonces no hay solución. No hay reparación posible. No hay redención. Solo queda aceptar una identidad que pesa y limita. El silencio interno se vuelve total. No hay palabras. No hay consuelo. No hay respuestas rápidas. Solo una pregunta que se forma lentamente, pero con fuerza suficiente para detenerlo todo. ¿Un error te define o te prepara? Esa pregunta no se responde fácil. No se responde con frases bonitas.
No se responde de inmediato, pero se queda ahí, suspendida, incomodando, haciendo que algo dentro de ti empiece a moverse. Porque si el error te define, entonces tu historia terminó en ese punto. Pero si te prepara, entonces quizá aún no has entendido para qué. Y eso asusta. Asusta pensar que el dolor tenga un sentido. Asusta imaginar que lo que más te avergüenza podría convertirse en algo diferente. Asusta porque significaría que no todo está perdido. En este punto, muchos bajan la cabeza. Se rinden por dentro. Deciden no esperar nada más de la vida para no volver a decepcionarse. Pero otros, aunque no lo digan, sienten algo distinto. Una grieta mínima en la certeza de que todo acabó. Una duda silenciosa que pregunta: ¿y si este no fue el final? Ese es el punto de quiebre. No porque todo se arregle aquí, sino porque aquí cambia la pregunta. Ya no es solo ¿por qué me pasó esto? Empieza a ser ¿para qué? Y aunque todavía no haya respuesta, el alma, por primera vez en mucho tiempo, deja de huir del dolor y se queda escuchando. Porque incluso en el silencio más pesado, algo está a punto de transformarse. Hay un momento, casi imperceptible, en el que algo empieza a cambiar. No porque el dolor desaparezca, sino porque deja de ser solo castigo y comienza a convertirse en mensaje. Tal vez nadie te lo dijo antes, pero es necesario decirlo ahora. El error no fue el final. Fue la herramienta. No para destruirte, sino para enseñarte lo que el éxito nunca enseña. Porque el éxito suele hablar de resultados, pero el error habla de profundidad. La vida no forma a las personas más conscientes en los días fáciles. Las forma en los momentos donde duele mirarse al espejo, donde no hay excusas, donde no haya quien culpar. Y quizás hoy estás viviendo algo parecido. Tal vez estás cargando un error que te partió en dos, uno que te obligó a sentir cosas que nunca habías sentido antes. Vergüenza, humildad, miedo, empatía. Y aunque no lo parezca, ahí empezó algo distinto. Porque quien erra profundamente, siente profundamente, y quien siente profundamente, entiende la vida de otra forma. Empieza a notar el dolor ajeno. Deja de juzgar con ligereza. Aprende a escuchar sin interrumpir. Descubre límites que antes ignoraba. El pasado no canceló tu propósito. Lo moldeó. No te quitó valor. Te dio una mirada más honesta. Y cuando el dolor habla, el alma escucha. Eso es lo que está pasando ahora. Durante mucho tiempo creíste que ese error te descalificaba, que te cerraba puertas, que te dejaba marcado para siempre. Pero tal vez, solo tal vez, te dejó marcado para algo más grande. Porque no todas las marcas son vergüenza. Algunas son cicatrices. Y una cicatriz no es una herida abierta. Es una herida que sanó,
y que ahora cuenta una historia. No grita, no sangra, pero recuerda el error ya no como una sentencia, sino como una señal. La culpa, entonces, empieza a cambiar de forma. Deja de ser un castigo constante y se convierte en una invitación silenciosa. Haz algo distinto con lo que aprendiste. No para compensar el pasado. No para pagar una deuda eterna, sino para transformarte. Porque hay personas que nunca se equivocan y nunca cambian. Nunca se detienen. Nunca se cuestionan. Nunca profundizan. Tú sí. Y eso duele. Pero también prepara. Tal vez no eras la misma persona antes de ese error. Tal vez necesitabas romperte para entender cosas que, de otro modo, jamás habrías visto. No para repetir la historia, sino para escribirla diferente. Y cuando el dolor habla, el alma escucha. No con ruido. No con promesas rápidas, sino con una comprensión nueva, más lenta, más real. Nada de esto borra lo que pasó. Nada lo justifica. Nada lo maquilla. Pero lo resignifica. El error deja de ser el centro de tu identidad y pasa a ser parte de tu proceso. No te define, te prepara. Y aunque todavía no lo sientas como esperanza, algo ya cambió. Porque ahora sabes que tu historia no terminó ahí. Que el propósito no se perdió. Que el pasado no tuvo la última palabra. A veces, lo que más nos duele es exactamente lo que nos despierta. Y quizás hoy estás viviendo algo parecido. Si llegaste hasta aquí, quiero hablarte a ti. Sin rodeos. Sin metáforas complicadas. Esta historia es para ti. Para ti que cargas un arrepentimiento que nadie más ve. Para ti que sigues recordando lo que hiciste, lo que dijiste, lo que decidiste, y te preguntas en silencio si todavía hay espacio para ti en la vida, en la fe, en los sueños. Y antes de seguir, déjame decirte algo importante. No es casualidad que estés aquí. Tal vez hoy estás escuchando esto porque necesitas oírlo con claridad. Arrepentirse no te hace débil. Te hace consciente. El error no te convierte en una mala persona. Te convierte en una persona que aprendió, aunque haya dolido. Y sí, duele. Duele aceptar que fuiste tú. Que no fue el destino, ni otros, ni las circunstancias. Que hubo una decisión que cambió el rumbo. Pero una cosa es reconocer un error, y otra muy distinta es vivir creyendo que eres ese error. No son lo mismo. Tú no eres lo que hiciste en tu peor momento. Eres todo lo que sentiste después. El peso. La culpa. El deseo de haber actuado distinto. Eso ya dice algo profundo de ti. Muchas personas nunca se detienen a mirar su pasado con honestidad. Nunca sienten culpa porque nunca se responsabilizan. Tú sí lo hiciste. Y cuando el dolor habla, el alma escucha. Escucha lo que importa.
Escucha lo que necesita cambiar. Escucha lo que no quiere repetir. Pero aquí hay algo que necesitas permitirte. Equivocarte no te quita el derecho a continuar. No es tarde. Es profundo. Lo que pasa es que la profundidad asusta. Porque obliga a ir despacio. A reconstruir sin aplausos. A empezar desde un lugar más humilde. Pero ese lugar es real. El pasado no te anula. No borra tu valor. No cancela tu propósito. Lo transforma. Y tal vez hoy estás viviendo algo parecido. Tal vez sientes que el error te puso una etiqueta imposible de quitar. Que siempre serás el que falló, la que arruinó todo. Pero escucha esto con atención. El error puede ser una puente, no una prisión. Una puente hacia una versión más honesta de ti. Más consciente. Más humana. No para justificar lo que pasó. No para minimizarlo. Sino para no quedarte atrapado ahí. Porque vivir castigándote eternamente no repara el pasado. Solo destruye el presente. Y tú mereces un presente. Mereces volver a intentarlo, aunque sea con miedo. Mereces reconstruir, aunque no se vea perfecto. Mereces perdonarte, incluso si otros no lo hicieron. Eso no borra la responsabilidad. La honra. Porque asumir un error y seguir adelante con integridad es una forma silenciosa de sanación. No tienes que demostrarle nada a nadie. No tienes que correr. No tienes que compensar tu pasado con sufrimiento eterno. Lo que hiciste fue una página. No todo el libro. Y cuando el dolor habla, el alma escucha. Escucha que ya cargaste suficiente. Que ya aprendiste. Que seguir castigándote no te hace mejor, solo más cansado. Tal vez hoy necesitabas escuchar que todavía hay camino. Que no todo terminó. Que no estás definido por ese momento oscuro. Esta historia es para ti. Para recordarte que tu valor no se perdió en el error. Que tu propósito no murió ahí. Que lo vivido puede convertirse en sabiduría, no en condena. Y si algo dentro de ti se movió al escuchar esto, si sentiste un nudo en el pecho, si pensaste, esto habla de mí. No es casualidad que estés aquí. Tal vez este no es el final de tu historia. Tal vez es el punto donde, por primera vez, empiezas a mirarte con más verdad y un poco más de compasión. Y ahora, antes de cerrar esta historia, es importante decir algo con calma. Tu historia no termina en el error. No termina en la culpa. No termina en ese momento que aún duele recordar. Lo que viviste fue una capa. Una herida que abrió otra parte de ti. Porque cada dolor revela algo distinto, algo más profundo, algo que no se ve desde afuera. A veces pensamos que sanar es borrar lo que pasó. Pero sanar, muchas veces, es aprender a convivir con el silencio que queda después, ese silencio donde ya no hay reproches, donde la culpa deja de gritar, donde el alma empieza a respirar de nuevo.
Hay dolores que enseñan luchando. Otros enseñan callando. Y aunque ahora no lo parezca, el silencio también cura. Cura cuando ya no necesitas explicarte. Cura cuando dejas de huir del recuerdo. Cura cuando entiendes que tu historia no se define por un solo capítulo. Tal vez hoy estás cargando más preguntas que respuestas. Tal vez aún no sabes cómo seguir. Y está bien. No todo necesita resolverse hoy. No todo tiene que entenderse ahora. Hay procesos que avanzan sin ruido. Bien sanaciones que no anuncian su llegada. Hay transformaciones que nacen justamente cuando todo parece detenido. Por eso, si algo dentro de ti se quedó en silencio al escuchar esta historia, si sentiste una pausa, si no hubo palabras, quizás ahí está comenzando algo nuevo. Tal vez hoy estás viviendo este dolor, pero en la próxima historia hablaremos de cuando el silencio también sana. Y así, poco a poco, seguimos caminando juntos.